Hola, soy Diana. Hola, me llamo Anaí. Hola, soy Alberto. Somos parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la materia de investigación de operaciones en la carrera de actuaría. Vamos a presentar un proyecto con énfasis en el análisis de decisiones. En el ámbito de la investigación de operaciones podemos encontrar varios modelos matemáticos útiles que nos ayudan en la toma de decisiones, cuando las consecuencias tienen un grado razonable de certidumbre, tales como programación lineal, programación entera, etc. Pero existen diversos casos en donde el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Por ejemplo, un fabricante introduce un nuevo producto en el mercado. ¿Cuál será la probable reacción de los consumidores? ¿Cuál debe producir? ¿Debe probar el producto en una región pequeña antes de decidir su distribución integral? Como en este ejemplo, existen demasiados casos donde estamos manejando un entorno de mayor incertidumbre. Y para ello tenemos lo que se conoce como análisis de decisiones. El análisis de decisiones se diseñó para estudiar estos tipos de decisiones que se deben de tomar en un ambiente de gran incertidumbre. Esta herramienta proporciona un marco de trabajo y una metodología para la toma de decisiones racional, cuando los resultados son inciertos. Una pregunta que surge con frecuencia es sobre el tiempo para tomar una decisión. Si es adecuado en este momento o antes hacer algunas pruebas con cierto costo para reducir el nivel de incertidumbre sobre el resultado de la decisión. Por ejemplo, cuando se tiene pensado sacar un producto, primero se realizan algunas pruebas con un grupo reducido de personas. A partir de las reacciones y del nivel de aceptación del grupo, se pueden tomar la decisión de darle luz verde y comercializar el producto a mayor escala. A esto se le llama experimentación y en consecuencia el análisis de decisiones divide la toma de decisiones en los casos sin experimentación y con experimentación. Ahora realicemos un ejercicio que ejemplifique lo que hemos visto hasta ahora. Don Juan es dueño de unos terrenos en los que puede haber petróleo. Don Juan consultó a un geólogo y así supo que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo. Debido a esta posibilidad, una compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en $90,000. Sin embargo, Don Juan considera conservarlas para perforar él mismo. El costo de la perforación es de $100,000. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de $800,000. Así, la ganancia esperada para Don Juan, después de deducir el costo de la perforación, será de $700,000. Pero en caso de no encontrar petróleo, se asumirá una pérdida de $100,000. En la siguiente tabla que te voy a mostrar en este momento se puede observar la información mejor detallada. Como podemos ver, tenemos una columna donde tenemos las alternativas. Una de ellas es perforar buscando petróleo y la otra vender el terreno. Estas van ligadas con el estado del terreno, donde sí hay petróleo y donde está seco. Si decidimos perforar y el terreno hay petróleo, tendremos una ganancia de $700,000. Si el terreno está seco, vamos a tener una pérdida de $100,000. Sin embargo, si decidimos vender el terreno, exista o no petróleo en el terreno, vamos a tener una ganancia de $90,000. Independientemente de la posibilidad del estado, en el cual existe una de 4 de que haya petróleo y 3 de 4 en el que esté seco. Antes de decidir entre perforar o vender, otra opción es llevar a cabo una exploración sismológica detallada en el área para obtener una mejor estimación de la probabilidad de encontrar petróleo. Esto está relacionado a la toma de decisiones con experimentación, el cual no vamos a abordar en este video. Vamos a tomar este ejemplo bajo la toma de decisiones sin experimentar. En términos generales, el tomador de decisiones, en este caso Don Juan, debe elegir una opción de entre un conjunto de acciones posibles. El conjunto contiene todas las alternativas factibles de cómo proceder. Esta elección de una alternativa debe hacerse frente a la incertidumbre porque el resultado se verá afectado por factores aleatorios que se encuentran fuera del control de Don Juan. Estos factores aleatorios determinan qué situación se encontrará en el momento en que se ejecute la acción. Cada una de estas situaciones posibles se conoce como estado de la naturaleza. En el caso de cada combinación de una opción y un estado de la naturaleza, el tomador de decisiones sabe cuál sería el pago resultante. Recordemos que el pago es una medida cuantitativa del valor de las consecuencias del resultado para el tomador de las decisiones.
Si las consecuencias del resultado no son por completo ciertas, aunque el estado de la naturaleza esté dado, el pago se convierte en un valor esperado de la medida de las consecuencias. En general, se usa una tabla de pagos que indica el pago de cada combinación de opción y estado de la naturaleza. Desde este punto de vista, el marco conceptual del análisis de decisiones se puede resumir como 1. El tomador de decisiones necesita elegir una de las opciones posibles. 2. Luego, la naturaleza elegirá uno de los estados de la naturaleza posibles. 3. Cada combinación de una opción y un estado de la naturaleza da como resultado un pago que está dado como uno de los elementos de la tabla de pagos. 4. Esta tabla de pagos debe usarse para encontrar una opción óptima para el tomador de decisiones según un criterio adecuado. Es necesario agregar otro elemento a estos conceptos de teoría de decisiones. El tomador de decisiones casi siempre tendrá alguna información que debe tomar en cuenta sobre la posibilidad relativa de los estados de la naturaleza. Es común que se pueda traducir esta información en una distribución de probabilidad si se piensa que el estado de la naturaleza es una variedad aleatoria, en cuyo caso esta distribución se conoce como distribución a priori. Las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza se llaman probabilidades a priori, debido a que el geólogo consultor ha estimado que existe una oportunidad entre 4 que haya petróleo y por ende 4 oportunidades de que no lo haya. Las respectivas probabilidades a priori son 0.25 y 0.75. Ahora que sabemos esto, podemos actualizar la tabla. Agregamos posibilidad a priori, donde el punto 25 es la probabilidad de que exista petróleo y el punto 25 de que no lo haya. Y también vamos a utilizar valores más pequeños. Veamos el criterio del pago máximo. Si el problema del tomador de decisiones se viera como un juego contra la naturaleza, la teoría de juegos diría que seleccionará la opción de acuerdo con el criterio minimax. Un nombre más adecuado para este criterio es el pago máximo, como veremos a continuación. El criterio del pago máximo dice que para cada opción posible, encuentra el pago mínimo sobre todos los estados posibles de la naturaleza. Después, encuentra el máximo de estos pagos mínimos. Elige la opción cuyo pago mínimo corresponde a este máximo. Entonces, como el pago mínimo por vender es de 90, es más grande que de perforar, que es de menos 100. Se elegirá la segunda acción, vender el terreno. Como podemos ver en la tabla, tenemos dos opciones en las alternativas. La primera es perforar buscando el petróleo y la segunda es vender el territorio. En la primera tenemos dos posibles casos. La primera es que haya petróleo y la segunda que esté seco. Los valores mínimos entre estas dos posibilidades es de menos 100, que se encuentre seco. Ahora en la segunda opción es vender el terreno. En este caso, las dos opciones representan 90, ya que no importa si existe o no petróleo, al final de cabo se va a vender el territorio por 90. Entonces tenemos los valores mínimos, que son menos 100 y 90, y entre estos dos valores tenemos un valor máximo, que es 90. Por lo tanto, debería de elegir vender el territorio. El razonamiento que fundamenta este criterio es que proporciona la mejor garantía del pago que se obtendrá, sin que importe cuál sea el estado de naturaleza verdadero en el caso del ejemplo. El pago por vender el territorio no puede ser menor que 90, lo cual proporciona la mejor garantía disponible. De esta forma, el criterio toma el punto de vista pesimista de que, sin importar qué acción se elija, es posible que ocurra el peor estado de la naturaleza para esta opción, por lo que se debe elegirse la opción que proporcione el mejor pago para el peor estado de la naturaleza. Ahora el criterio de la máxima probabilidad. El siguiente criterio se refiere al estado más probable de la naturaleza. Criterio de la máxima posibilidad. Identifique el estado más probable de la naturaleza, aquel que tiene la probabilidad a priori más grande. Para este estado de la naturaleza, encuentre la opción con el máximo pago. Elija esta alternativa de decisión. Usando este criterio, podemos observar en la tabla que la probabilidad más alta es que el terreno esté seco, y el pago máximo que se puede obtener sabiendo esto es vendiendo el terreno. Lo que más llama la atención de este criterio es que el estado más importante de la naturaleza es aquel que tiene más posibilidades de ocurrir, de manera que la acción elegida es la mejor para este estado. Basar la decisión en el supuesto de que este estado de la naturaleza ocurrirá tiende a dar mejor posibilidad de un resultado favorable que suponer cualquier otro. La mayor desventaja del criterio es que hace caso omiso de mucha información relevante. No considera otro estado de la naturaleza distinto al más probable. Este criterio pasa por alto el atractivo pago de 700, que supone perforar y encontrar petróleo. Ahora vamos a ver la regla de Bayes.
El tercer criterio que se usa con más frecuencia es la regla de decisión de Bayes, descrita como regla de decisión de Bayes. Se utilizan las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza. En este momento, las probabilidades a priori. Para calcular el valor esperado del pago de cada opción posible, se elige la opción con el máximo pago esperado. Aplicando este criterio, estos pagos esperados se calculan directamente de la tabla de la siguiente manera. El primer pago sería por perforar. Sabemos que la probabilidad de que exista petróleo es de 0.25 y su ganancia será de 700. Multiplicamos 0.25 por 700 y sumamos 0.75, que es la probabilidad de que no exista petróleo, y su ganancia, que en este caso sería una pérdida, menos 100. Esto da igual a 100. Y para el segundo pago, que sería la venta, como sabemos existe la probabilidad de que haya petróleo de 0.25, pero como vamos a vender el terreno, su ganancia va a ser de 90. Esto va a pasar igual con 0.75, porque al final venderemos el terreno. Esto da un resultado igual a 90. Como 100 es mayor que 90, la opción que se debe seleccionar es perforar en busca de petróleo. Observe que esta elección es contraria a elegir a la venta del terreno, que se obtuvo con los dos criterios anteriores. La gran ventaja de la regla de decisión de Bayes es que incorpora toda la información disponible, incluso todos los pagos y las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza. Muchas gracias por ver este video y que tengan una excelente tarde, noche o día.